Esta pregunta es por demás compleja, puesto que lo primero que pone en la mesa es el asunto de utilizar el pensamiento para poder pensar en aquello que es el pensamiento. Y esto es igual a hablar de tratar de estudiar la conciencia a partir del asunto del uso de la propia conciencia. Es decir, hay cuestiones que se van a escapar, que de alguna manera no alcanzan a poder ser representadas dentro del campo del pensamiento justamente por la velocidad que el pensamiento imprime en el estudio de sí. Una cuestión sumamente compleja. Pero, de alguna manera, hemos logrado establecer una serie de definiciones, de conceptos y de constructos, ¿no?, de definiciones operativas en relación a lo que consideramos en un momento dado el pensar. Entre ello ubicaríamos ideas o representaciones como estas pequeñas unidades que le componen y que posibilitan la atención, la concentración, la manera en que combinamos ideas, la forma en que establecemos juicios, la manera en la cual nos vamos aproximando a ciertos objetos y logramos alcanzar alguna definición o la producción de un cierto significado. Debemos considerar, por supuesto, entonces que la unidad del pensamiento, como tal, en realidad son múltiples unidades del pensamiento que en un momento dado se articulan y orquestan para lograr darnos la posibilidad de establecer un cierto pensar. Por ello, que regularmente nosotros lo dividamos en la facultad del pensar, como toda esta amplia posibilidad que podemos llegar a tener los seres humanos, la acción del pensar, porque tiene que ver con un proceso dinámico, y el efecto del pensar, cómo impacta lo que pienso en lo que estoy pensando, o viceversa, lo que estoy pensando en aquello que pienso. Una cuestión, insisto, de suma complejidad. Pero bueno, si nosotros vamos de alguna manera avanzando sobre esta cuestión, nos hemos de dar cuenta que también tiene otros elementos de complejidad. Por ejemplo, Lyotard y Freud van a saber de manera muy temprana que aquello de la condición humana que consideramos como inherente, porque somos humanos, de entrada tiene que ver con un proceso de humanización. Nosotros somos humanizados y en este ser humanizados adquirimos una cierta condición, facultad, acción y cualidad de pensar. No es previo, es posterior a la humanización como tal. Y esta humanización no solamente tiene que ver con los usos y las costumbres, sino que tiene que ver con la manera en la cual nosotros nos apropiamos del mundo. La manera en que nos vamos apropiando del mundo tiene que ver con la manera en cómo nos posicionamos en él, y la forma en la cual nos posicionamos en el mundo tiene que ver con la manera en que se han ido articulando. Como ven, es sumamente complejo cómo se articula para ver de alguna manera singular cómo nos apropiamos para desde ahí posicionarnos en relación al pensamiento y nuestro propio sitio en el mundo. Entonces, esto sería como muy metafísico, quizás pudiera pasar en algunos puntos como filosófico, si no existiera también a nivel del sustrato orgánico una cuestión equiparable, es decir, una complejidad de subniveles, ¿no?, comparable a la cuestión de lo que venimos enunciando anteriormente. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de la representatividad de la posibilidad del pensar, regularmente se nos presenta un elemento neural. Y nosotros asumimos que eso sucede con las neuronas y en las neuronas. Un intercambio de información sináptica, tanto bioeléctrica como bioquímica, es decir, dos tipos distintos de sinapsis. Sin embargo, esto es lo que nosotros observamos con una neurona. Tenemos que considerar que estamos hablando de 80.000 millones de neuronas, lo cual suma una gran cantidad de procesos de intercambio que se sitúan
al unísono. Todos ellos están operando todo el tiempo en todas las instancias, pero con diferentes cantidades energéticas. Eso es lo que verdaderamente va a hacer su diferenciación. Es decir, cuando nosotros observamos las imágenes cerebrales, por ejemplo, en ese punto nosotros alcanzamos a ver un área que se ilumina, puede ser, por ejemplo, un área del prefrontal, pero eso no quiere decir que un área del occipital, que no tiene esa luminosidad, no esté trabajando. Al contrario, ahí también hay un trabajo de constante y de esfuerzo. Entonces hablamos de un sistema y por supuesto hablamos de subniveles y por tanto hablamos, sin lugar a dudas, del hecho de la complejidad en sí. Es algo que es inherente a nosotros en tanto seres vivos y en tanto seres humanos. Por supuesto que si quisiéramos acotarlo, si quisiéramos todo esto, colocarlo de alguna manera en una representación metafórica sencilla, tendríamos un ladrillo. ¿Por qué? Porque el pensamiento como tal podría ser reducido a denominarle una unidad de formulación básica que pueden o no estar presentes en el nivel de la conciencia. Ya sabemos entonces que esta unidad de formulación básica tiene componentes fonéticos, representacionales, de complejos representacionales, de huellas mnémicas, de inscripciones, de elementos introducidos, de cuestiones integradas, etc. Todo ello compone esta unidad de formulación básica que podemos denominar pensamiento. Pero este pensamiento carece de algunos elementos, entre ellos la direccionalidad y el sentido. Nosotros emitimos pensamientos, enunciamos pensamientos que no siempre tienen estas dos cualidades que venimos mencionando. Por ejemplo, el ladrillo rojo. Sí tiene esta serie de pequeños elementos en su constitución, pero no hay una direccionalidad, por lo menos no una direccionalidad franca u observable, ¿no?, entendible o comprensible de la propia enunciación. Por ello, que este pensamiento, esta unidad, requiera de otras unidades de formulación básica para ahora organizar una idea. Y podríamos decir que una idea se trata de un constructo elaborado a partir del entrelazamiento de las unidades, pero ahora están dotadas de intencionalidad y de sentido. Y por supuesto, la manera en que va a fraguar toda esta dinámica de una idea tiene que ver con aspectos de la afectividad. Nuestras ideas ya conllevan 3 esferas y nos permiten, de alguna manera, orientarnos en el campo del mundo a partir justamente de estas mismas ideas. Y de esa manera también vamos estableciendo una división de cómo integramos y de qué deseamos no integrar a nuestros campos de representación mental. Entonces, tanto el sí como el no operan al unísono, solamente que en subniveles. De esta forma, pudiéramos llegar a considerar el pensar como la acción que acompaña a la mayoría de los sujetos. Posteriormente habremos de ver por qué la mayoría, con mayor o menor complejidad. Es decir, la complejidad sí es inherente, dependiendo de los diversos sistemas internos y externos en los cuales se ubica cada sujeto. Los sistemas internos van desde la dimensión de la organización molecular hasta la cuestión de la nutrición, la alimentación, la dimensión de lo genético, etcétera, etcétera. Todos estos componentes de lo orgánico. Y cuando hablamos de sistemas internos, hablamos también de cuestiones de la representación y la representabilidad que tenemos para nosotros mismos. Por ejemplo, si hablamos del organismo, pero también hablamos del cuerpo. El cuerpo alude a una representación que tenemos de nosotros en nosotros o tenemos de los otros en nosotros. Son diversos sistemas complejos y cada uno de estos sistemas complejos conlleva una mayor complejidad
y otros subsistemas. Entonces, el pensamiento es así de diverso como alcanzamos a vislumbrar en la imagen. Tenemos muchos tipos de organización del pensamiento, aunque estén todos planteados con unidades básicas y con ideas. De allí tenemos que partir hacia un punto todavía más complejo, pensar complejamente. Esto podría considerarse, ¿no?, como una multidimensionalidad sistémica de entramados singulares, particulares, personales, generales, universales y planetarios, de manera de referenciar el mundo o de una referenciación del mundo. Esto entonces nos habla de una gran cantidad de sistemas abiertos, de retroalimentación, que de una u otra manera van nutriendo al propio pensamiento o van sustentando y soportando maneras específicas del pensar y también de resistir al cambio en cuanto al modo de pensamiento que ha venido operando en nosotros hasta este instante. Para este cambio requerimos reconocer que la complejidad constituye, ahora sí, una cuestión inherente a las cosas que habitan el mundo, pues como hemos mostrado, existen múltiples y diversos multiniveles, multidimensiones, y cada una de ellas tiene un mayor o menor impacto en la que sigue, pero no queda sin impactar. Todas de alguna manera van fraguando la forma en la cual nos presentificamos en el mundo y cómo vamos a ir operando en él.